Boletín ABGRA, Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina. Buenas y santas, bienvenidos a esto que es Boletín ABGRA Radio. Hoy altísimo programón, una vez más. Les voy a ir adelantando un poquito de qué se trata esto. Hoy estamos tan federales como siempre. Vamos a estar con una persona que ya habló con nosotros, que tiene de Chaco, que trabaja en una comunidad QOM. O como se llame, que ella lo va a decir bien seguramente, y que nos va a contar. Ella ya hizo la presentación de su biblioteca en su momento, pero esta vez vuelve para oficiarnos de cronista del proyecto que llevaron adelante con esa comunidad de intercambio con otras instituciones que están en Chaco y cuál fue el impacto de eso desde la biblioteca. Por otro lado, después seguimos federales, pero esta vez nos vamos a ir a Entre Ríos, una hermosa, vamos a ir a Hernandarias, donde tenemos un instituto terciario que nos va a contar el compañero Diego, que también es escritor, que tiene libros para chicos, que eso se los voy a contar después, y aparte que nos va a contar de qué se trata la carrera, muy nuevita, muy nuevecita, tiene los primeros egresados ahora el año pasado, que de hecho fueron parte de los mejores promedios en el Día del Bibliotecario. Y después al que tenemos acá en el piso es al dueño de casa, es al director coordinador de la Biblioteca del Congreso de la Nación, César Alejandro Santa para los amigos, que nos va a estar contando todo lo que tuvo que ver, qué hizo, que en su representación desde la biblioteca en Nueva York sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Esos y muchos temas más, como siempre, que nos vamos de tema en tema saltando. El primero es ese, pero hay muchos más. Vamos, sin ir más lejos, al primer tema musical de esto que es Boletín ABGRA Radio. Madre tierra es madre soltera. Su luna no es de miel. Él se marchó hace 2 años dejándola en la dulce espera. Y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la madre tierra, flor de la edad, cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera. Yo me volví al verla pasar, por el azul del cielo. Vestido del azul del mar, está en el paro la madre tierra, pero sabe pelear, y algunas noches hace suplencias de camarera, si la vecina le cuida el chaval. Mi mesa la atiende la madre tierra. Ya vamos a cerrar, me dice, y yo le digo, te vi con tu niño, vivimos en la misma acera. Si ya te vas, te puedo acompañar, por el azul del cielo. Con su vestido del azul del mar, por el azul del cielo. Vestido del azul del mar, por el azul
vestido del azul del mar, azul del mar. La madre tierra es madre soltera. Y acá tenemos a Alejandro Santa, el director coordinador de la Biblioteca del Congreso de la Nación, esta hermosa casa, y tiene un montón, como siempre, un montón de cosas y no nos va a alcanzar el tiempo, así que vamos a ir tirando temas. ¿Qué te parece? Muy bien, me parece muy bien. Vamos a arrancar con el primer tema, que es el viaje a Nueva York y los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, en principio se cumplen 4 años, ahora el 25 de septiembre, de la aprobación de la Agenda 2030 por la ONU. El viaje a Nueva York, que fue en julio, fue muy importante para la Biblioteca del Congreso y en general para América Latina, porque tuve la oportunidad de ser invitado por IFLA, por la Federación de Bibliotecarios y Bibliotecas, a llevar a la sede de la ONU en el foro político de alto nivel que se hizo en el mes de julio, el documento de Buenos Aires. El documento de Buenos Aires es un documento que suscribimos 13 países con sus representantes, ministros y secretarios de Cultura, donde en el marco de la reunión de la presidenta de IFLA se comprometieron estos secretarios y ministros a aplicar en sus políticas culturales los ODS. Que, bueno, para quien no conoce lo que son los ODS, son Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, aprobados por 193 países, que son objetivos realmente muy ambiciosos, que seguramente no cumpliremos en su totalidad hasta el 2030. Estaría buenísimo cumplir el hambre cero, pero es algo imposible, pero son un faro donde mirar, es donde las bibliotecas, en particular nosotros, queremos mirar para un futuro mejor. En el programa anterior hablábamos de lo que surgió en el Día del Bibliotecario, que hablar de ODS sería hablar un idioma común con, por ejemplo, los funcionarios públicos. Es bueno, estamos mirando todos los objetivos, los estamos mirando. Yo desde mi lugar, vos desde el tuyo, pero bueno, tenemos un objetivo común y no sentir esta distancia de lo que piden las bibliotecas. Y con respecto a la Declaración de Buenos Aires, también es esa declaración que se firmó, no solo es tomar políticas culturales que tengan que ver con los ODS, sino también cómo involucran a las bibliotecas en esas políticas culturales. Creo que el gran paso de IFLA fue ese, sí, que se contemple la biblioteca como tiene que ser parte de la... Sí, basado en una terminología que hoy se habla, que es el advocacy, es decir, una silla en una mesa de discusión. Lo que las bibliotecas tienen hoy como responsabilidad es involucrarse en las decisiones, dejar de lado algunas diferencias o algunos conceptos viejos y ponerse a protagonistas de las cosas, visibilizar la acción. Tenemos una gran responsabilidad las bibliotecas, una gran responsabilidad, ni que decir en nuestro país. Me parece que tenemos una tarea muy importante por hacer, porque estamos inmersos en una realidad en medio de una crisis donde tiene que ver con casi un 40% de la población que está dentro de la pobreza, y ahí tenemos responsabilidad que cumplir. Más que nada, quienes somos parte del Estado. Me parece que tenemos mucho para dar, mucho para aplicar y mucho para escuchar. Esa me parece que es nuestra responsabilidad. Ni hablar las bibliotecas que están en la primera trinchera, que son las bibliotecas zonales, barriales, municipales, provinciales y en nuestro caso las nacionales. Tenemos que escuchar lo que pasa y actuar en consecuencia. Te iba a preguntar eso, ¿no? Como con respecto a la motivación y con respecto incluso al gozo, a la felicidad de, ¿cuáles serían estas motivaciones? ¿De qué manera esto de estar en el territorio y estar en la trinchera y poder tener la información de primera mano, de qué manera motiva a generar acciones en pos de eso, digamos? Antes quiero decirte algo con respecto a que vos hablabas de los ODS, que es un idioma común. También es un idioma común para los chicos.
¿Cómo sería eso? Porque es fácilmente entendible. Ah, porque tiene dibujitos, está hecho a propósito para que sea, o sea, fácilmente diferenciable. Hoy el ODS, vos ves el dibujo, ves la conformación y entendés. Yo estoy con el objetivo 17 y ahí aplicás rápidamente la visión. Entonces, hablamos un idioma común. Las bibliotecas, los políticos, la gente común, el adulto mayor, el niño. Entonces, todos estamos hablando de lo mismo. Uh-huh. Y te puedo asegurar que el mundo hoy habla de ODS. No hay institución pública, privada, ONG en el mundo que no esté tratando sus políticas con los ODS. Ahora vamos a lo que es, vos hablabas de cuál es el gozo de estar en la motivación. La motivación, y la motivación es la misma que tenemos hace, en mi caso, 35 años que estoy acá. Primero es la satisfacción, uh-huh. Porque es levantarte y pensar en el otro, pensar en el que está enfrente, tratar de darle herramientas a quienes no la tienen y trabajar sobre aquellos que están de alguna manera excluidos de la posibilidad del acceso libre, democrático, gratuito entre comillas, porque lo de gratuito es relativo. Porque en realidad lo pagamos entre todos, claro. Pues porque ahí es una palabra fácil que ponemos en muchos lados, gratuito. Y no es tan así. Creo que también tiene que ver con que el entender que el argentino a lo mejor no entiende que el Estado somos todos. Uh-huh. Entonces, si el Estado somos todos y eso lo pagamos entre todos, también creo que lo apropiaríamos más. Bueno, la satisfacción es ver un chico de La Puna, de Jujuy o de donde sea, verlo gozar un libro, ver cómo aprende tecnología. Porque sí. Hoy hablábamos en el encuentro que tuvimos hoy de mediadores de lectura, ¿no? Y yo les decía, miren, a veces uno se sienta con funcionarios o con profesionales que planifican los programas nacionales y te encontrás con que dicen, no, ¿para qué vamos a imprimir libros si tenemos el ebook, si tenemos la posibilidad de acceso a internet? Y acá lo llevo al campo. Nosotros estamos con el tren sanitario recorriendo lugares de nuestro país donde no hay luz, donde no hay internet. Entonces, a esos lugares. Incluso algo que contó justamente en el meeting de la presidenta el inglés, que el hecho de que vos tengas internet en el lugar, cobertura, no quiere decir que vos tengas acceso a internet, acceso monetario, que vos puedas pagar los datos para poder utilizar. Él hablaba justamente de la democratización desde las bibliotecas, que es imperioso que tengan internet gratuito justamente para generar una herramienta de igualdad. E incluso tener eso no quiere decir que vos tengas las herramientas cognitivas para poder hacer un buen uso. Bueno, ahí estamos de vuelta a las bibliotecas. Tal cual, por eso sí, como fundamental. Podrás tener en Google 100.000 respuestas, pero la única que realmente es la válida, la que te indica el bibliotecario. A veces. Pero yo creo que sí, yo confío y sí. Creo y dentro de Google sí. Enseñar cómo encontrarlo para que tampoco dependan del bibliotecario, pero darle decir, herramientas, darle las herramientas para que creo profundamente que nosotros como institución pública tratamos de trabajar en eso, de ir a los lugares que necesitan este trabajo de campo. Yo siempre digo que nuestra biblioteca es una biblioteca de campo, porque elegimos eso, y dotarlos de herramientas, no miren lo que nunca van a tener, sino que miren, el esfuerzo, esto es posible si ustedes se esfuerzan. La posibilidad de darle un libro que imprimimos aquí, porque no es tan fácil imprimir un libro hoy. Para eso nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos un presupuesto anual que es muy acotado, pero que lo cuidamos al máximo. Tratamos de invertir cada centavo en proyectos y en acciones que beneficien directamente al ciudadano. Por eso tenemos un área editorial, un área de impresiones, y esa área de impresiones hacemos libros desde pasando por Abel Abach, por Franco Baccarini, por Cuentos de la Selva, por El Principito, por Facundo, por ahora un libro de Martí,
Bueno, la idea de bases de Alberdi es que ese ciudadano pequeño o joven o adulto tenga esa posibilidad de leer. Porque esa es darle la herramienta. Esa es una consulta. ¿Por qué hablabas de esto de si se esfuerza? ¿A qué te estabas refiriendo concretamente? Me refiero a que el crecimiento es esfuerzo. ¿Te parece? Sí, no esfuerzo. Vuelvo a la motivación. No esfuerzo, no, pero por ahí el esfuerzo no visto como lo vimos nosotros. Si nosotros vimos el esfuerzo era sudarás tu frente. No, el esfuerzo en el goce. También bien. Es un goce el esfuerzo. Yo puedo tener goce y esforzarme en lo que me gusta. A eso me refiero. Totalmente, no hablo de goce, no hablo de esfuerzo del castigo, es una visión antigua, retrógrada, que tuvimos nosotros en la educación desde 50 años. Claro, ¿sí? Pero eso es con lo que viene como, bueno, leer es una pesadilla y te vamos a evaluar y qué sé yo, entonces es esto, del goce, como te tenés que esforzar. No, pero hay que divertirte con eso. Está bien, pero hay que encontrar. Sí. Hay que bucear. Encontrar al mediador, que el mediador le esté pasando bien. Si el mediador la pasa bien, todos la pasamos bien. Yo le decía abajo que estos mediadores que estábamos hoy, que estábamos a microcine lleno, son quienes hacen un puente de plata entre el libro o entre la información y quien la recibe. Ese es el mediador. Y ahí vuelvo. El esfuerzo en el saber que me da placer. Bueno, ahora que empiezan las jornadas jurídicas, justamente el lema es lectura jurídica fácil, bueno. ¿No? Como concepto, como bueno, ¿de qué manera trabajamos este concepto de lo fácil, lo placentero, lo gozoso, lo divertido? Bueno, los mediadores son muy divertidos. Sí, y hay muchas herramientas, que no solamente la lectura. Está la actuación, está el radioteatro, y ahí a lo mejor no pasa solamente por el goce, pasa por el conocimiento. Porque cuanto más leyes yo conozca, más fácil va a ser mi vida. Tal cual. Y mejor la voy a vivir la vida. Y más puedo exigir cuanto más conozco las leyes. Hay proyectos en el mundo hoy, sin irnos muy lejos al lado nuestro que está Chile, que ellos tienen un proyecto fantástico que era Ley Fácil, que estamos aplicando en Argentina en algunos sectores. La Ley Fácil que nace hace muchos años, hace más o menos entre 15 o más años, es una idea de trabajar en aquellas poblaciones que son... ellos usan la palabra analfabetos, yo no creo en la palabra analfabetos. Analfabeto digital sería como... No sé, yo no creo en la palabra analfabetos, no, ni siquiera digital. El analfabeto, viste que muchos hablan de que las poblaciones indígenas, por ejemplo, son analfabetas. ¿Alfabetos en qué? Nos preguntan, ¿no? Los alfabetos castellanos. Claro, pero la riqueza milenaria es impresionante. Entonces, en ese trabajar con los indígenas y que no pueden acceder a la información por otros medios, actúan las leyes, tienen inclusive radioteatros, tienen lectura fácil y un montón de acciones para permitir eso. Estamos trabajando en el Parlamento argentino también en eso, con las dos cámaras, en una adaptación de Ley Fácil a nuestro país. Que vuelvo a repetirte, para mí es fundamental el conocimiento de la ley. Porque el conocimiento de la ley te empodera además para poder exigir los derechos. Quien no conoce que tiene esos derechos, después pasa lo que pasa. Y además pedir otros derechos. Y pelearlos. Ahí vamos a la parte de la Biblioteca del Congreso Jurídica. Ahora vamos a ir a un tema musical y la seguimos. Tuve amor, pero siempre a destiempo. Nunca vi esa estrella fugaz al pedir 3 deseos al viento. Reviví en tu amor que se va. Si morir es cobarde o valiente, decidí que en mis manos está junto a mí
Seguí en BCN Radio. Cerrá los ojos, déjate llevar por el significado de las palabras. Todos los días, desde la colección especial de la biblioteca, te acercamos un secreto, de esos que se esconden entre las páginas de nuestros libros. Seguí en BCN Radio. BCN Radio. BCN Radio. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. De la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hablamos de ODS, hablamos de IFLA, hablamos de la ONU, hablamos de la Biblioteca del Congreso de la Nación y después vamos a seguir hablando, por supuesto, de un montón de otras cosas que involucran a la Biblioteca del Congreso de la Nación. Vamos a hablar de normas ISO, vamos a hablar de becas, vamos a hablar de profesionalismo, vamos a hablar de presupuestos, de administración y gestión de recursos, vamos a hablar de un montón de cosas. Pero bueno, en el medio de todo este contexto, a este hermoso contexto, es a donde van a ir nuestros egresados. Así que vamos a meternos entonces un poquito con los estudiantes y vamos a hablar con Diego, que es de la provincia de Entre Ríos y que nos va a contar un poco de qué se trata la carrera ahí. Hola Carolina, bueno, me presento, yo soy Diego Fernando Quiroga, soy docente de la Tecnicatura Superior en Bibliotecología, que actualmente se dicta en el Instituto de Enseñanza Superior Nazario La Palma de la ciudad de Hernandarias. La carrera comenzó a dictarse en el año 2016, es la primera corte que egresó en el año 2018. Por estos días se están cursando todavía algunas alumnas de esa primera corte y se está gestionando una nueva para el año que viene, ¿sí? La carrera depende directamente del Consejo General de Educación, se dicta en Hernandarias y también una sede en Gualeguaychú. Y además en Entre Ríos existen varias ciudades en donde se dicta la carrera a través de distintas modalidades, virtual y presencial. Una de ellas es UADER, la Universidad de Entre Ríos, otra es a través de la UCA, y a nivel público, provinciales, a través de lo que estamos nosotros, que es la Tecnicatura Superior en Bibliotecología. El año pasado egresaron 10 nuevos técnicos superiores en bibliotecología, con una rápida salida laboral, sobre todo en la zona. No hay bibliotecarios titulados, así que casi todos están trabajando en bibliotecas escolares. Por otro lado, la situación en la profesión aquí en la provincia, la mayoría de los bibliotecarios graduados están trabajando en bibliotecas escolares, que es la salida inmediata. Un poco más están trabajando en bibliotecas populares y otro tanto en bibliotecas especializadas, sobre todo en las grandes ciudades, en colegios de abogados, médicos y también arquitectos. Bueno, ese es el panorama de aquí de la provincia. Por otro lado, además de docente, estoy dictando cursos de capacitación para el manejo de bibliotecas escolares. Yo trabajo como bibliotecario escolar en una escuela primaria y como docente en la Tecnicatura Superior en Bibliotecología, y desde ahí gestionamos 2 cursos de capacitación. Uno que fue implementado el año pasado, que se llamó la Biblioteca Escolar, Servicios, Organización y Didáctica, y venía a trabajar contenidos específicos de la biblioteca escolar, sobre todo teniendo en cuenta las resoluciones vigentes del Consejo General de Educación a lo que se refiere al manejo y a los servicios que se deben brindar desde la biblioteca escolar hacia los alumnos y a la comunidad educativa. Así que nos plantamos en 2 ejes, uno técnico organizativo que tiene que ver con todos los procesos técnicos de la biblioteca, y el otro es el servicio pedagógico que tiene que ver con todos los servicios que se pueden brindar desde la biblioteca a los usuarios
y también cómo apoyamos el uso de la biblioteca en forma conjunta con el docente, ¿sí? Bueno, ese curso se dictó en varios puntos de la provincia. Y además, otro curso que estuve dictando fue un taller de referencias y citas bibliográficas según norma Zapa. Ese también fue en varios puntos de la provincia. Y hablando nuevamente, de objetivos y de territorios y de estar en el lugar de los hechos y cuál es nuestra labor, hablamos también con Alejandro con esta cosa de, vamos, que tiene que ser divertido, cuáles son las motivaciones, qué nos lleva a hacer lo que hacemos. Y acá tenemos una gran motivación y una gran motivadora, que es una de nuestras colegas que trabaja en Chaco, en la comunidad QOM. Y con una absoluta, él ya habló en uno de los primeros programas, hablando justamente de qué le pasó con la dificultad de ella encontrarse en una comunidad y un ambiente que nada que ver con el que ella conocía, ¿no? Al revés. Esto que hablaba Alejandro de los cómo se llaman analfabetos, y que vos decís, ¿realmente son analfabetos o tenemos una diversidad cultural importante? Bueno, hablamos de diversidad cultural. Bueno, un tiempo después, esto nos habló el año pasado. ¿Qué pasó en un año con esta diversidad cultural y este crecimiento cuando uno se apropia de esas diversidades culturales? Vamos a Chaco. Hola, mi nombre es Miriam, soy de la provincia del Chaco, de profesión bibliotecaria. Actualmente estoy trabajando en la biblioteca de la Escuela Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena número 3 del paraje El Colchón. Esto queda a unos 387 kilómetros de la ciudad de Resistencia. Estamos ubicados al norte. Es un paraje, ¿no es cierto? Y bueno, la escuela cuenta con aproximadamente 150 alumnos. Es zona rural. La totalidad de su comunidad es COM. Y bueno, desde el área de la biblioteca con el área de lengua indígena COM, este año comenzamos a trabajar de manera articulada, y es así que decidimos con el profesor Rafael Mancilla gestionar un viaje, armar un proyecto, ¿no es cierto?, para realizar un viaje con los alumnos de quinto y poder llevarlos a la ciudad de Resistencia, a que conozcan distintos lugares educativos, como ser la universidad y bueno, y otras instituciones. Conocer estos lugares porque ellos desconocen lo que es la ciudad y por ende sus ofertas educativas. Así que comenzamos a gestionar y bueno, y a golpear puertas, porque sabemos que no es fácil, ¿no es cierto? Y bueno, la cuestión es que el Ministerio de Seguridad Pública nos brindó el transporte. Después María Laura Salina, que es directora del CONICET de acá, ella nos ayudó con la parte de alojamiento y bueno, los lugares donde nos recibían, donde visitábamos, nos daban ya sea el desayuno, el almuerzo o la merienda y también la cena. Y es así que el día 10 de septiembre al mediodía viajamos a la ciudad. El transporte fue a buscarnos desde el colegio, así que ahí viajamos. Llegamos a la tarde a la ciudad de Resistencia porque tenemos 4 horas y media más o menos de viaje. Y bueno, fuimos a conocer museos. La primera tarde, digamos, hicimos un intercambio cultural en el Museo de Cholay. Después, el día 11 a la mañana, estuvimos en el CONICET, conociendo lo que es un lugar científico, ¿no es cierto? Y viendo el tema de las lenguas en la provincia del Chaco, las lenguas indígenas. Después fuimos a la universidad, almorzamos en el comedor de la universidad, así que los chicos estuvieron ahí en ese mundo, digamos. Recorrimos las distintas facultades. Se tuvo también, se les dio, mejor dicho, orientación vocacional, después los programas que hay para pueblos originarios, porque si bien existen esos programas, pero ellos, o sea, no logran alcanzar porque están lejos, y si uno va y le transmite en el lugar de donde ellos viven, digamos, queda ahí en la nada porque ellos no conocen. Entonces como que yo le hablo de algo que para ellos no existe.
Y entonces dijimos, bueno, mejor será que se les acerque, que se los lleve y que conozcan realmente, para que puedan ver si ellos quieren estudiar, si quieren hacer ese cambio de vida, sin dejar lo que es su cultura, ¿no es cierto? Sino agregar nuevos conocimientos a ese bagaje cultural que ellos ya los tienen. Y bueno, después de que terminamos esa tarde, esa siesta tarde en la universidad, porque nos llevó todo ese mediodía, porque es grande, así todo no alcanzamos a ver todo, pero sí bastante. Conocimos también las distintas bibliotecas y después fuimos al Centro Cultural Leopoldo Marechal, y ahí también está el Centro de Documentación Indígena, donde se les brindó un taller artístico que tiene que ver con el coro Chelalapí, que es un coro que los representa a nivel provincial, nacional y bueno, o sea, salen al mundo, ¿no es cierto? Y es un coro que los representa, que tampoco ellos conocían y, y bueno, así que ahí tuvimos una tarde muy linda también. Se emocionaron, el profesor lloró, o sea, fue una experiencia muy linda para todos. Y bueno, después el otro día, el día 12 ya, fuimos a la escuela de policía, donde se nos recibió con un desayuno, una muestra de lo que es el museo policial, después una charla informativa sobre cómo funciona la escuela, porque hay 2 alumnos que dicen que quieren seguir esa profesión. Y bueno, después se nos brindó un desfile y también la banda que tocó música, digamos, para nosotros. Después de ahí fuimos al Colegio Piacentini a hacer un intercambio cultural con los chicos del secundario, mostrando videos que habíamos grabado de la zona para que puedan ver la realidad que existe acá en el norte y poder compartir con ellos. Y así compartir estas experiencias que tienen que ver con diferentes culturas. Y bueno, la verdad que terminamos todos emocionados, contentos, de seguro con mucho aprendizaje y ahora estamos con esto de seguir acompañando en esta trayectoria que tiene que ver con su educación y que ellos puedan seguir estudiando. Así que estamos acompañándolos. Ya estamos de vuelta, ¿no es cierto?, a nuestro lugar, pero la idea es que ellos puedan seguir estudiando y que muestren, ¿no es cierto?, que esta cultura sigue viva, sigue intacta acá en esta parte del norte de nuestra provincia. Decirles que este viaje sale por disposición número 318/2019, que es un trabajo articulado con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Seguridad Pública y bueno, con la UNE y con ISET. Abrázame y muérdeme, llévate contigo mis heridas, aviéntame y déjame mientras yo contemplo tu partida, en espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí. Y ya te vas, ¿qué me dirás? Dirás que poco sabes tú decir. Despídete, ya no estarás, al menos ten conmigo esa bondad. Te extrañaré, no mentiré, me duele que no estés y tú te vas.
quieta hasta que ya no escuche nada. Solo ve cómo me quedo aquí esperando a que no estés, en espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí, en espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí. Seguimos acá con Alejandro Santa, arrancamos con los ODS y después nos fuimos al pasto y podemos volver a los ODS tranquilamente. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17, los vivimos escuchando en todos los programas que los vamos tirando y de qué manera las bibliotecas forman parte de eso. Una de las cosas también muy interesante que se dio a partir de las charlas del meeting fue esto de que, caramba, en ningún momento se habla de cultura en general. Y que se supone que esos 17 objetivos están atravesados por la cultura, lo mismo que la ciencia, que también fue otro de los encuentros acá, de ciencia e información, y ODS, que era esto, como se supone que tanto la ciencia como la cultura abarcan todos estos, por eso no hay algo específico. Volviendo a esta idea de, bueno, son los objetivos que nos ponemos todos de todos lados. Sí, pero estamos trabajando para ver la posibilidad de la inclusión, no entre los objetivos, pero sí dentro de los que son la valoración y el alcance. Está trabajando en eso, que inclusive que estén dentro también las bibliotecas específicamente. Es un trabajo en la ONU para tratar de conseguir eso. Sí. ¿En qué sentido sería? Como el objetivo de desarrollo sería una herramienta, bueno, que las bibliotecas sean parte de las decisiones. Básicamente. Claro, ahora se toma el 17 como el acceso a la información, donde incluye la biblioteca. Que sea específico. Que sea un específico. Una herramienta de eso es lo que te comencé a decir al principio, que era el documento de Buenos Aires. Bien. Una gran herramienta que va a ser antecedente. Que va a ser tomado en cuenta por el resto de los continentes. Para replicarla. Exactamente. Fue un gran éxito el Foro de Buenos Aires. No solamente por la convocatoria, sino también por el nivel de discusión que realizamos en ese foro. Y además, como primer antecedente de importancia en el mundo, donde tanta cantidad de países se encolumnan detrás de una idea. Y eso IFLA se está encargando, es lo que fuimos a hacer, como te comentaban, a la ONU en julio. Y fue realmente un éxito. Y eso realmente que me parece que para el sector bibliotecario es muy importante. Contame más en detalle qué es lo que, más allá de hablar de la declaración, qué fue lo que se habló. Bueno, nosotros fuimos, tomamos en varios lugares, hicimos una convocatoria dentro de los del foro político de alto nivel que se realizó en julio en la ONU. Llevamos el documento de Buenos Aires, hicimos una convocatoria, lo presentamos en la delegación argentina, en conjunto con la secretaria Gabriela Agosto, que es la que lleva adelante todos los objetivos en Argentina, y presentamos además junto con ella todos los documentos que está haciendo Argentina en relación a los ODS. Después tuvimos una reunión en la biblioteca de la ONU, que es una belleza, donde me suena la de Vaticano, así como una cosa. No, es una cosa que no tiene tanta información, pero que es muy amigable, realmente muy amigable. Y ¿es modernosa o es así Harry Potter? No, es recontra modernosa porque el edificio es modernoso. Claro. Y aparte lo que sí tiene que inclusive la gente que trabaja es multicultural. Entonces vos tenés gente de muchos países trabajando juntas. Y de varios idiomas. El que está dirigiendo es un griego. Después tenía gente de varios países. Y ahí presentamos también un documento que se presentó en inglés sobre que varios profesionales hicieron y analizaron los ODS. Lo que hicimos como Biblioteca del Congreso y como sede regional de la IFLA, se tradujo ese documento y hoy está disponible en la web en castellano para todos los bibliotecarios que quieran acceder. Perfecto. En la página de IFLA o en nuestra página. Muy bien.
Tomaremos el link y lo vamos a poner también. Está muy bueno que lo lean porque es un análisis pormenorizado por profesionales y eso está bueno. Después, otra acción que realizamos fue estar en la Biblioteca de Nueva York, donde realmente es un modelo muy interesante, que no es una biblioteca, sino es un... Sí, pero lo que tiene interesante es que es un sistema de bibliotecas, donde está lo público y lo privado juntos, donde ellos tienen muchas sedes en todo el estado, con la sede central ahí en la Quinta Avenida. Sí, ni hablar de lo linda que es. ¿Viste el documental, perdón la interrupción? El documental sobre esa biblioteca. No lo pude conseguir. Se viene la Biblioteca del Congreso Nacional. Es justamente una cámara puesta en los diferentes sectores. Pero es así, como cámara viva, muestran todo. No lo vi, lo quise conseguir, la verdad que no pude conseguir. Después hay una película que hicieron también donde los homeless defienden, la gente de la calle defiende. Es esa. Es una película en sí. Lo que yo te digo es un documental, dura como 3 horas de público. Lo que yo digo es una película que donde hay un posible cierre y la que le defiende la biblioteca son la gente de la calle. Y ahí, ni hablar de lo que es su presupuesto, tienen 340 millones de dólares. Igual que nosotros, que nosotros. Pero lo que es interesante y cosas a copiarlo, algunas cosas que funcionan muy bien, otras en las que me sorprendí en el recorrido porque en relación a nuestra institución particularmente estamos un poco más avanzados en lo que es microfilmación, por ejemplo. Pude acceder a sus archivos y realmente estamos un poco mejor. Después sí vi cosas fantásticas como hay un parque detrás que es el Bryant Park, que donde en invierno se congela y patinan, y donde en verano pasan películas y demás, que tiene casi 200 metros por unos 300. Y debajo de ese parque, estaba la gente sentada, el director me dice, mire, ahí abajo tenemos nuestros 55 millones de libros, son 7 pisos hacia abajo. Y me dice, ¿y cómo es el sistema? Anda a encontrar uno mal guardado, ¿no? Claro, no, pero tienen un sistema robótico, Ajá. que es un trencito que recorre. Yo dije, igual que nosotros, Disney. pero no era así. Es Disney realmente. Pero en el recorrido había gente que se asombraba de cómo trabajamos en Argentina, les pareció muy interesante nuestros sistemas, conocían nuestra forma de trabajo. Nosotros creo que tenemos un valor agregado que es el profesional, que es la parte humana. Uh-huh. Si bien no tenemos presupuesto, pero sí tenemos la parte humana, que me parece que estamos muy bien en eso. Creo que eso es un valor agregado que tiene este país. Y también estuvimos intercambiando mucho información con respecto a la gente de la calle. Ellos tienen también un acceso irrestricto y tienen ahí mucha gente, como tenemos en nuestra biblioteca del Congreso, que estamos las 24 horas abiertos. Y mucho de diversidad cultural, muchísimo, de apoyo a idiomas. Totalmente, de todo. Y es fantástico realmente lo que realizan en cuanto a niñez, adolescencia, mayores. ¿Adultos mayores? Adultos mayores, realmente es muy bueno y está bien que todo eso está acompañado de un gran presupuesto. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, bien, no, porque estaba mirando cuánto nos queda, pero quiero dejar todo un bloque, pero no importa, ahora lo vamos a hacer ahora. Sí. Hiciste, primero tu conclusión sobre tu paso por Nueva York, más allá de esta hermosa biblioteca que se nos caen las babas, sí, digo, de la reunión esta. Primero, en una realidad. Nosotros, basados, esta biblioteca hace muchos años decidió tener una alianza de estrategia con IFLA. Uh-huh. En esa alianza fuimos creciendo en relación a eso, pero también fue creciendo IFLA. ¿Qué me decís que se nos fue, Gloria? ¿Qué me decís? No se nos fue, se nos fue un ratito. Se no, corrió siquiera, un ratito, no, ni siquiera se fue. No se corrió. Ahora te voy a explicar por qué. En ese crecimiento mutuo, me parece que a América Latina le ha aportado mucho a IFLA, muchísimo en los últimos años. Nosotros hace casi 5 años iniciamos con Gloria un camino que se llamó Motores para el Cambio, uh-huh, que nació acá en esta biblioteca. Y lo que quisimos hacer es poner en IFLA la visión de escuchar a los bibliotecarios, escuchar a los usuarios
y llevarlo a la práctica. IFLA eso no estaba todavía muy convencida, porque quien conducía no era una latina, no era alguien que conociese, como nadie conoce más que Gloria Pérez Almerón, la realidad de América Latina. Hoy Gloria está en Colombia. Mira. Está recorriendo varias ciudades, está contando un poco el proyecto de IFLA hacia adelante, lo que se llama la estrategia de IFLA. Después se va a Abu Dhabi, porque fue convocada por el jeque de Abu Dhabi para trabajar en... para trabajar en la construcción de la Biblioteca Nacional. Y de allí se va a Portugal, porque inicia una de las tareas más importantes que va a tener en estos años, que va a ser presidir la Fundación IFLA. Que la Fundación IFLA tiene como función y como legado mantener lo que venía siendo la Fundación Bill y Melinda Gates, que era el apoyo acceso a los al conocimiento, el proyecto y demás. Eso lo va a presidir Gloria durante 2 años. Además, Gloria fue designada como embajadora de IFLA en Iberoamérica. Entonces las funciones de Gloria van a ser mucho más que antes y las vamos a tener, creo que, más cerca que antes. Qué bueno. Y estamos trabajando en muchos proyectos que tienen que ver con IFLA y con el sector bibliotecario argentino, latinoamericano, y básicamente queremos exigir ya, no sino proponer, una sede para América Latina en los próximos años. No importa el país, no importa la ciudad, pero sí me parece que América Latina tiene todas las posibilidades de hacer un congreso. Lamentablemente a nuestro país se le hace muy difícil. Nosotros propusimos una ciudad como Córdoba, pero cuando uno tiene que planificar un congreso de estas magnitud, donde convocan cerca de entre 4.000 y 5.000 personas, que se pagan euros, que todos los que vienen tienen que tener infinidad de prestaciones para un congreso mundial, y de un viernes a un lunes vos tenés una devaluación, una depresión del peso del 40%, sí, es muy difícil planificar, porque esto lleva una inversión mínima de entre 400 y 500.000 euros básicos, y es imposible. Y aparte en tiempo, donde en este momento creo que no podemos decir, dentro de 4 años vamos a poder hacer determinada cosa. No, se hace muy difícil. Se hace muy difícil con respecto a todo, digo, al contexto también, donde decís, bueno, hoy te dicen todos que sí y mañana te dijeron que no, más allá de lo económico. Que no es por capricho, sino porque no pueden. Pero sí, lo que es bueno, en Grecia hubo mucha presencia latinoamericana, no solamente presencia física, sino también presencia en contenido. Sí. En el reunión de la presidenta en Grecia se expuso 3 latinoamericanos, entonces tuve la oportunidad de exponer a distancia, porque yo no viajé porque me parecía incorrecto por el momento que se pasaba el país, pero sí estuve presente con una videoconferencia. Después estuvimos en 8 oportunidades durante el transcurso, incluida la asamblea de inicio y la asamblea de cierre, presentes con el documento de Buenos Aires, con la sede regional. Se hicieron caucus hispánicos con mucha presencia, pero además empieza a haber un cambio en relación a que somos más escuchados los latinoamericanos, y eso hay que defenderlo, hay que defender el idioma. Somos un idioma oficial de IFLA, por ende no solamente hay que proponer las cosas en inglés, sino también defender las cosas en castellano. Nosotros seguimos siendo los traductores oficiales del idioma castellano y le vamos a defender eso. Pero también hay que empezar a exigir porque estamos en condiciones de poder hacerlo. Sí, es exigir y participar, es como un tingui, ¿no? Y tener en cuenta ahora esta catarata de ideas que se puede hacer a través de internet, que parece una herramienta democrática maravillosa, donde cada uno que se le ocurra algo puede subirlo. Sí. Y ténganlo en cuenta para poder aportar todo lo que puedan. Sí, creo que todavía nos falta como colectivo utilizar esas herramientas para aportar y para tomar también. Creo que seguimos en algún punto quedándonos en lo chiquito en líneas generales y no aprovechando un montón de herramientas y de cosas que están en la web como herramienta democrática, que no estamos acostumbrados en realidad
a aprovechar, ni a generar ni a aprovechar. No somos un colectivo que no está fuera de la realidad social de nuestro país ni de América Latina. O sea, tiene que haber un cambio social en nuestro país, en América Latina, para que haya un cambio colectivo. Pero, en el mientras tanto, nosotros como colectivo podemos aprender cosas. Totalmente, y aplicarlas. Y mirarlas y ver, y hay herramientas maravillosas. Y hay cosas que podemos aplicar que no siempre son presupuesto. Tiene que ver con el intercambio, tiene que ver con el escuchar al otro, tiene que ver con comunicarse, copiar y replicar proyectos exitosos en otros países. Y tenemos riqueza en lo humano, y eso es lo que no estamos entendiendo. El otro día hablábamos de recursos, ¿no? Distintos recursos financieros, materiales, técnicos, esta cosa de darle su valor al saber, que es esto, bueno, no tengo el recurso financiero, pero sí tengo nosotros hablábamos del recurso de la red en el sentido de contactos y en el sentido de que cuando uno tiene territorio, ¿qué es lo que tienen las bibliotecas? Territorio, tienen ese gran valor de decir, sí, yo conozco a todo lo que está acá alrededor, y si vos querés hacer algo acá, yo te puedo ayudar en eso. Y eso, aunque yo no tenga dinero, es mucho más importante. La información es poder. No, y puede venir cualquier persona con mucho dinero, pero no tiene información y es imposible. Y no tener confianza. Pero hay una cosa que también es importante, Carolina, que a lo mejor no... Hay muchos que yo vuelvo a lo que me toca, ¿no? A mi responsabilidad. Quienes tenemos responsabilidad sobre los dineros públicos. Sí. Cuando las cosas funcionan bien, hay que pensar para cuando no funcionen tan bien. Administrar y pensar y tener visión. Sí. Yo te hago un ejemplo que es el que conozco, es el nuestro. Nosotros, cuando el país tenía las posibilidades económicas de poder equiparnos, de poder crecer, de poder incorporar tecnología, lo hicimos. Eso nos permitió, como te decía antes, una imprenta propia, tener una editorial propia, poder acopiar material, tener maquinaria, tener tecnología. Nosotros con esta crisis, con esta imposibilidad de adecuarte a la tecnología, hoy tendríamos que estar cerrados. El recorte presupuestario para este año fue casi del 40%. Entonces, y aunque vos no lo creas, este 2019 fue uno de los mejores años históricos de esta biblioteca. Pero porque hubo una planificación de pensar que alguna vez las cosas no iban a salir, no íbamos a tener el recurso. Entonces, uno no puede quejarse hoy cuando no planificó antes. Y otra cosa de la que vamos a hablar ahora, nos vamos a ir a un corte, pero te voy a dejar el tema, que es, cuando vos hablas de planificación también y de inversión justamente en el recurso humano. ¿Qué es esto? ¿Por qué crees que este año fue tan bueno a nivel gestión, independientemente de la parte económica? ¿Y de qué manera tenés pensada y planificada y en visión una planificación en recurso humano? Y ahí nos vas a contar la novedad que nos diste en el Día del Bibliotecario. Y se nos fue un programa más. Plim, voló así con esta musiquita medio mágica. Muchísimas gracias, Nico. Esta vez lo tenemos como nuestro señor editor de cabecera. Y nos estamos viendo, por supuesto, en el próximo boletín Abra Radio. Con lo que nos vamos a ir con un audio de Leo Maslía sobre la autoayuda, que hay un tema dentro de la bibliotecología debatible, es la autoayuda. Y acá a ver si esto nos, ¿cómo podríamos decir? Nos inspira un poco o nos da también al debate. Leo Maslía, el uruguayo, con ustedes, y con esto nos vamos hasta la próxima. En una época la gente era muy solidaria, todo el mundo se ayudaba, se daba una mano en lo que cada uno podía precisar. Después, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. La gente dejó de contar con la ayuda de los demás y le empezó a pedir las cosas a Dios. Y Dios al principio les daba todo lo que le pedían, pero después se borró. La gente rezaba y no pasaba nada. Entonces ahora, como la gente ya no puede contar ni con la demás gente, ni con Dios, se inventó el camino de la autoayuda. Hoy en día es la única manera de mantenerse a flote. Nadie puede esperar nada de los demás siempre te van a hundir. Por eso hay que practicar la autoayuda. Pero paradójicamente la autoayuda no es algo que se puede aprender solo, ¿verdad? Hay libros por ahí que les dicen lo que tienen que hacer.
Pero no se hagan caso, porque son libros de autoayuda, sí, pero de autoayuda para el autor nada más. Son para que él gane guita. Las técnicas de autoayuda que proponen esos libros son falsas, son para que el lector se perjudique. Y es lógico porque cuando uno jode a los demás siempre mejora un poquito, aunque sea por la posición en que queda con respecto a ellos. Así que bueno, yo tengo acá otro método de autoayuda que me gustaría poner a consideración de ustedes. El asunto es así, yo digo frases y ustedes las tienen que repetir. Capaz que alguna les cuesta un poco repetirla porque no están muy de acuerdo con lo que dice. Pero yo les pido que no se fijen en eso por ahora, ¿no? El ejercicio consiste en dejarse llevar. Después para criticar siempre hay tiempo. Así que vamos a probar a ver qué pasa con la primera frase, que es así. Escuchen, es así. Soy una buena persona. A ver, repitan conmigo. Soy una buena persona. Dale, che, no sean tímidos. Aunque no lo crean, ya les dije, repítanlo igual, aunque sea falso, ¿no? Van a ver cómo después se van autoconvenciendo. Vamos a probar con la siguiente frase, que es así. Soy una excelente persona. A ver, soy una excelente persona. Está mejor, pero no sé, hay muchos que tienen como un dejo de modestia ahí que les impide superarse. Les voy a decir una técnica para poder decir esto mejor. La palabra excelente, que tiene 4 es, la tercera la pueden alargar un poco. Pueden decir soy una excelente persona. O si no, la N que después, soy una excelente persona. Enfatiza más la idea, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente frase. Los demás son una basura. A ver, los demás son una basura. Se lo pueden decir a que tienen sentado al lado si necesitan material para inspirarse. Pero de todas maneras esa frase ya vi que la dijeron con un poco más de convicción que las anteriores. Bueno, la siguiente frase. Yo no lo soy. Si basureo a alguien es porque el primero basureó. La frase es larga, pero apréndensela porque es muy importante. Les pediría que tomen nota de esto. Sería bueno, porque así pueden repetir después estas frases en la casa. Si no, no se las van a acordar. Y sería una pena porque son muy importantes. Igual que esta otra que sigue. Todo el mundo, en mayor o menor grado, me jodió. Todos tienen su parte de responsabilidad en la situación por la que estoy pasando. No los voy a anotar, Se están perdiendo esto que es la médula, la parte interpretativa del asunto. Porque para poder salir del pozo en el que estamos, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo fuimos a dar ahí, ¿verdad? Recién después vamos a poder tomar las medidas que nos conduzcan a superar esa situación que a esta altura la podríamos tal vez resumir en la fórmula todo el mundo me jodió. Vamos a ver ahora cuál es la actitud que vamos a contraponer a eso. Está dada por esta frase. Ya que todo el mundo me jodió, yo tengo el derecho de joder a todos. Anoten eso, por favor. No les digo repetirlo en voz alta porque si no el que tienen al lado puede empezar a sospechar que ustedes le van a hacer algo. Pero el kit del asunto es ese. Tengo el derecho de joder a todos. ¿Y cómo puedo ejercer ese derecho? Muy simple, les digo la frase. Voy a joder a todos. Repítanla, pero en voz baja esa frase, ¿no? Mientras van planificando la forma de llevarla a cabo, ¿verdad? Y planifiquen con total libertad, dejen de lado cualquier escrúpulo. Acuérdense que esto es nada más que un ejercicio, ¿verdad? Un ejercicio de autoayuda. Si les preocupa el daño que podrían causar a los demás, están mirando fuera del tarro, porque acá no se trata de los demás. Acá se trata de uno mismo, ¿verdad? La caridad bien entendida empieza por casa. Además, ustedes no se pueden preocupar por los demás, porque los demás ahora ya vimos que tienen quien los ayude, ¿verdad? Se tienen a ellos. Y ustedes se tienen a ustedes. Eso no quiere decir que de vez en cuando uno no pueda tender una mano a otra persona. Sí, se puede hacer. Se puede hacer porque sirve mucho de práctica, ¿no? O sea, todos los errores que ustedes cometan cuando ayuden a otro, después cuando necesiten hacer eso con ustedes mismos, ya no los van a cometer y les va a salir mucho mejor, ¿no?